Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Te estaré hablando acerca de la necesidad de forjar hábitos de vencedores. Y quiero invitarte para que meditemos en la palabra de Dios, en lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Recordemos que los hábitos son prácticas que realizamos de manera constante en nuestra vida y fruto de la repetición se vuelven acciones automáticas que reflejan nuestro carácter y por tanto nuestra efectividad. El Señor nos desafía a través de este pasaje a no cansarnos de hacer el bien porque recibiremos la cosecha. Y una forma es generando buenos hábitos. Buenos hábitos como lo son el hacer ejercicio, el comer saludable, entre muchos más. Pero el más importante de todos los buenos hábitos que podemos cultivar en nuestras vidas es buscar a Dios y su bendita palabra. Todos estos buenos hábitos debes practicarlos con constancia, aun cuando falten las ganas o estés desanimado, porque al hacerlo, estos forjarán en nosotros fidelidad y firmeza. Como alguien dijo, son las cosas que no se ven las que traen los resultados que todos quieren. Buenos hábitos traen una excelente cosecha. Recibirás lo grande de Dios y serás un canal de bendición para mucha gente. Mi querido y mi querida, eres lo que comes, eres lo que lees, eres lo que haces diariamente, así que escoge las pequeñas prácticas para forjar los hábitos de un vencedor. Como lo dije antes, uno de los muchos hábitos que bendicen y por los que deberíamos comenzar tiene que ver con la bendita palabra de Dios en nuestras vidas. Y surge una pregunta: ¿qué deberíamos hacer con la palabra de Dios? Pues te respondo, o la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Lo primero que debemos hacer con la palabra de Dios es oír la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 28:1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. De lo contrario, si no prestamos el oído a la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios en Proverbios 28:9. El que no presta atención, o sea, el que no presta su oído a las enseñanzas de Dios, hace que Dios no soporte sus oraciones. Si no estamos dispuestos a empezar por oír palabra de Dios, mi querido y mi querida, no nos desgastemos tratando de orar, porque lejos de ser oídos por Dios, lo estamos incomodando, lo estamos estresando. Nuestras oraciones, en la versión Reina Valera dice, se convierten en algo abominable para Dios. La clave está primero ¿en qué? En oír palabra de Dios. Presta tu oído. Es más, te felicito y te bendigo en esta hora porque has decidido prestar tu oído a la palabra de Dios. A partir de ahí, eres galardonador de que Dios te oiga y de que Dios te responda también.
Pero lo segundo que tenemos que hacer con la palabra de Dios es leer la palabra de Dios. Entonces dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dichoso, ojo, bienaventurado, feliz, contento, dichoso el que lee, atención, el que lee, y dichosos también los que escuchan las palabras de este mensaje profético, atención, y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, lo primero es oír la palabra, pero no te puedes quedar toda la vida oyendo la palabra a través de lo que comparte algún predicador. Será necesario que tú también vayas a tu Biblia, que hoy está al alcance de la mano a través de un dispositivo, un celular, un computador, si es que no la tienes en físico. Y debes ir a la palabra y tú mismo, tú misma, leerla. Pero viene el tercer paso o lo tercero que debemos hacer con la palabra: estudiar la palabra de Dios. Entonces dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 39. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, primer paso, empezamos por oír la palabra, que es lo que estás haciendo. Número 2, vas a la palabra a leerla. Empieza por leer los proverbios, los salmos, el libro de Eclesiastés, el cantar de los cantares, etcétera, hasta leerte toda la Biblia de pasta a pasta. Pero no te puedes conformar solo con leer la palabra y oírla. Tendrás también que estudiarla con mucho cuidado para poder extraer de ella toda esa riqueza, toda esa revelación que ella contiene. Ahora bien, viene el tercer paso importante: meditar la palabra de Dios. Entonces dice el Salmo capítulo 1, verso 2, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Cuando la Biblia habla de meditar, se está refiriendo a que de continuo debemos estar reflexionando, pensando y hablando la palabra de Dios. Esto quiere decir que quien medita la palabra de Dios, esta palabra está de continuo en su corazón y en su boca. Quien medita la palabra de Dios, la atesora y la guarda. O sea, no la olvida. No la aleja de su vida, no, la atesora, la guarda. Por tanto, de ella habla. Y dice el escritor de los Salmos, en el Salmo 119, 11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En pocas palabras, para ser asertivos en cada decisión, en cada paso o acción y palabras que decimos, será importante siempre colocar la palabra de Dios por delante. Pero viene el siguiente paso. Lo otro que tenemos que hacer con la palabra de Dios es confesar la palabra de Dios. Esto quiere decir declararla, hablarla. Entonces dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 14, porque la palabra está muy cerca de ti. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde debe estar? En tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. Entonces dice en Mateo capítulo 12, verso 34, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? Y entonces aclara el Señor, porque de la abundancia del corazón
Habla la boca. ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De qué estás llenando tu vida? ¿De malas noticias, de chismes, de mentiras, de groserías, maldiciones, hipocresía? No, mi hermano, no, mi hermana. Debes empezar a partir de hoy a llenar tu corazón, a llenar tu vida con la palabra de Dios. Y eso es lo que tú vas a hablar. Aun cuando el contexto, los medios de información, la gente hablen necedades, de tu boca siempre debe salir palabra de sabiduría, palabra de vida, palabra de bendición, palabras de victoria. Que cada palabra de Dios que llega a nuestras vidas esté presente en nuestras conversaciones. Esa palabra de Dios debemos declararla en el entorno, en el contexto en el cual nos encontremos, empezando ¿por dónde? Por nuestra propia casa. Luego en el lugar de trabajo o de estudio, por tanto también, ¿por qué no? En el transporte. Cuando vas en un taxi, en un Uber o en Transmilenio, háblale a alguien de tu Dios, de lo que Él ha hecho en tu vida. Y viene lo otro importante y probablemente se vaya un audio más, pero ahí te va a quedar algo de palabra en tu celular para que luego continúes con esta enseñanza. Lo siguiente que tenemos que hacer con la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios. Entonces dice la palabra en el Salmo 119, 56. Esto es lo que yo hago. Sigo cuidadosamente tus instrucciones. De nada sirve oír, guardar, meditar, hablar, etcétera, todo lo anterior, si no estamos dispuestos a obedecer, a aplicar las instrucciones divinas, las instrucciones de Dios. El escritor de Salmos reconoce que ha sido característico en su vida que guardar los mandamientos de Dios, pero también que obedecerlos también. Aún en las pequeñas decisiones estamos tentados a actuar guiados bajo nuestros propios impulsos. Y estos no siempre serán asertivos y por lo tanto gratos a Dios. Pero cuando tenemos el buen hábito de oír la palabra, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditar la palabra, de confesar y obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos, aún en los actos cotidianos, hará de nosotros personas que veamos la buena mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra empresa, sobre nuestra familia, sobre nuestros proyectos. Esto fue lo que le sucedió a Esdras. No te pierdas la continuación de este audio.